Muy bien, por supuesto, una de las noticias del día ha sido este reportaje que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó ayer en C5N, en el programa Economía y Política de Roberto Navarro. Quiero compartir con todos ustedes un fragmento para dar pie a la reflexión editorial del momento. Por favor. Pero además, me parece absurdo que cuando hablamos de contratos millonarios de la obra pública, precisamente que únicamente tendría actos de corrupción con dos contratistas que además no son de los más importantes de la obra pública que decidíamos. Me parece realmente que debería actuarse con mayor prudencia y además, ¿sabe qué? Comparar, en definitiva, eso que uno alquila, los valores, realmente con los montos de los contratos de la obra pública, que no tienen ningún punto de contacto, es casi irrisorio, es ridículo. Además también, lo que le alquila es muy simple, un juez puede pedir oficio de cuánto vale tal departamento, cuánto es el alquiler de tal inmueble, punto. Pero realmente alguien sensatamente puede pensar que en un monto de obra, de plan de obra pública multimillonario en dólares, alguien va a hacer maniobras de corrupción a través de alquileres de 1, 2 o 3 inmuebles, que además son cifras absolutamente irrisorias. Usted dice que si fuera un retorno no tiene relación con los miles de millones. Pero por favor. Bueno, varias cosas para reflexionar acerca de lo que ayer dijo la expresidenta, porque siempre es útil escucharla. Lo primero que quiero marcar es, por supuesto, su falta de respuesta ante estas realidades, no ante las preguntas que en muchos casos no las subieron, pero sí ante estas realidades. Es decir, para la expresidenta la corrupción, digamos, no existió porque son cifras irrisorias. No hubo una condena fuerte a la corrupción. Ya más temprano pusimos de manifiesto otra de las características de Cristina Fernández de Kirchner en cuanto a lo que es su perorata. Una perorata que ignora la realidad y que además nos quiere hacer presentar a nosotros una realidad diferente de esa realidad, ¿no? Dijo la expresidenta, bueno, qué bueno sería, voy a pedir ante un juez que audite la obra pública hecha durante mi gobierno. Y dos reflexiones. Primero, ¿por qué no lo hizo ella durante los 8 años de sus dos gobiernos? Para no decir los 12 años del kirchnerato, porque qué mejor ante las denuncias, los comentarios, los rumores que hablaban en forma muy concreta de estos hechos de corrupción, que haber dicho esto. Porque hay dos cosas para marcar. Primero, que estas afirmaciones, estas denuncias de corrupción estaban presentes a lo largo de su gobierno. No es que aparecieron ahora, estaban presentes. Entonces, primera pregunta que le haría uno a la expresidenta, ¿pero por qué no lo hizo cuando tenía poder? Mire lo que se hubiera ahorrado, lo que nos hubiera ahorrado. El segundo punto para marcar es que encima hubo advertencias de estructuras oficiales sobre hechos de corrupción. Vaya si no lo que significaron los reportes de la Auditoría General de la Nación, que emitieron información sobre irregularidades, en muchos casos que tenían que ver con obra pública o concesiones públicas. Un ejemplo claro, el de los ferrocarriles, que pudo haber prevenido no solamente muchos millones de dólares que se fueron en coimas, sino vidas que se perdieron en la tragedia de Once. Así que esto va marcando las respuestas que hay que dar ante estas afirmaciones de la expresidenta, que claramente están expuestas sobre una estrategia de desconocer la realidad. La expresidenta habla como si de esto se hablara recién ahora, y de esto se habló durante sus 2 gobiernos y también el de su difunto esposo. El otro punto que quiero marcar es este de la corrupción que involucra a Báez y a Cristóbal López, porque ahí Cristina insiste con su discurso. Dice, bueno, estas empresas que no eran las más importantes a lo mejor en el nivel nacional,
A nivel provincial eran las más importantes, las de Lázaro Báez, porque ganaban obra pública nacional que se hacía en muchos casos en la provincia, rutas nacionales, la Ruta 40, todo eso lo ganó Lázaro Báez. Es decir, es importante marcar la dimensión de las obras. Lázaro Báez ganó licitaciones de obras muy importantes y esto hay que marcarlo. Y por supuesto que además lo hizo con esta característica de que le pagaban por obra no realizada, es decir, ni siquiera las realizaba. Esto consta, pero no solamente hubo que esperar este informe de Vialidad Nacional que realizó en estos 3 meses, sino que ya se sabía desde mucho antes. No es una novedad. Por lo tanto, claramente esto es una contestación a esta irrealidad de la expresidenta que aparece como sorprendida. Y finalmente, una reflexión más. Dice la expresidenta, ¿a quién se le puede ocurrir cobrar en retorno sobre estos alquileres en inmuebles, sobre cifras tan importantes, este tipo de retorno de lo que se está hablando, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando a lo mejor de obras de 6.000 millones de pesos, ¿quién se le puede ocurrir, dice Cristina Fernández de Kirchner, que la devolución serán estos retornos por 30 millones, 40 millones, 50 millones, lo que fuere, porque no se sabe la cifra? Bueno, la respuesta es muy simple. A los Kirchner. ¿A quién más se les ocurrió? A los Kirchner. Se les ocurrió que esta era una forma de retorno. Y es tan claro esto que se concretó. Y no solamente se concretó, sino que se concretó de una manera absolutamente indefendible. ¿Por qué? Porque la expresidenta dice, yo no alquilo habitaciones, alquilo inmuebles. Claro, claro. Alquila inmuebles. Los inmuebles son los hoteles. Solo que los alquila a gente que no los ocupa. ¿A quién se le puede ocurrir esto? Y a los Kirchner. Solamente a los Kirchner se le puede ocurrir haber obligado a Lázaro Báez a alquilar habitaciones de sus hoteles que no se llenaban. Esto no ocurre en ninguna parte del mundo. ¿O usted cree que Cristina Fernández de Kirchner no sabía que en sus hoteles no había nadie? ¿O usted cree que los gerentes no le decían, mire, no viene nadie? ¿De dónde pagan esto? Centenares, miles de horas de habitación sin pagarlo. ¿Qué otra justificación tenía que el del retorno? Por eso, cuando la presidenta dice, ¿a quién se le ocurre? Y a ella. ¿Más claro? Agua.